estamos luchando según la paciencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y nuevamente estamos viendo, hermanos, cuando el apóstol Pablo habla del misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Y dice que es Cristo entre vosotros la esperanza de gloria. Entonces, el apóstol Pablo nos está dando razones de este misterio, nos está hablando, ya lo ha dicho en otras cartas, y en este momento acá lo está hablando. Y dice, porque no quiero, hermanos, en Romanos 11:25, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Si bien es cierto, hermanos, que el pueblo gentil constituye la iglesia, y Cristo se dio por la iglesia. Se está haciendo la advertencia, ¿verdad?, de la arrogancia de la iglesia en este respecto. Leímos que si las ramas naturales fueron desgajadas, las que han sido insertadas también lo van a hacer. Hermanos, y saben una cosa, hay un tiempo en el que llegará el arrebatamiento de la iglesia. Hay un tiempo en el que ya la iglesia no tendrá una función acá en la tierra. ¿Ves? Y este tiempo que ha habido para la iglesia tiene que ver en parte con este misterio y con este endurecimiento en parte que ha acontecido al pueblo de Israel. Si vamos a nuestras Biblias, al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, y de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y la palabra de Dios nos vuelve a decir, y aquí estamos viendo al apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando estaba haciendo su predicación allá en Hechos 3, que el Señor Jesucristo era necesario que fuese recibido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Viene un tiempo, hermano, de restauración de todas las cosas. El título del tema de hoy lo he llamado la restauración de Israel. Hermanos, viene un tiempo de restauración para el pueblo de Israel. El apóstol Pedro nos está anunciando, ¿okay?, que es necesario que Cristo fuese arriba, ¿okay?, hasta un momento, hasta un tiempo, que es la restauración. Y en ese tiempo en el que el Señor está allá arriba, ¿okay?, nosotros aquí estamos como iglesia llevando una misión, que es la de ir y predicar el evangelio a toda criatura, hasta que se cumplan los tiempos de la restauración de todas las cosas, como lo estamos leyendo aquí a continuación, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si vamos a nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 1, hermanos, y miren, y esto empieza a tener sentido aquí. Si vamos a Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo vino a su pueblo, vino a ser el Mesías, vino a ser el rey de Israel, pero no lo recibieron.
Y la palabra dice que lo suyo vino, pero que los suyos no lo recibieron. ¿Quién es? El pueblo judío. Pero además todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí, hermanos, se abrió la salvación para el mundo, para los gentiles. Aquí se da la entrada a la participación de la iglesia en el mundo. Cuando el Señor es crucificado y después él regresa, ¿verdad? Y después es levantado, y ya cuando está, ¿verdad? Allá sentado a la diestra del Padre, entonces se le comanda a la iglesia ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Okay? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento va a suceder esto? ¿Hasta qué momento? Hasta que vengan los tiempos de restauración de todas las cosas. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, con estos pasajes que estamos viendo, como iglesia, nosotros tenemos un principio como iglesia, que fue cuando el Señor Jesucristo empezó a llamar a sus discípulos, ¿verdad? A sus apóstoles, y ahí comenzó el Señor Jesucristo a instaurar su iglesia, ¿ok? Pero no será hasta el momento en el que toda, ¿verdad? La plenitud de los gentiles, en que toda la iglesia sea arrebatada, para que entonces venga lo que el apóstol Pablo nos está hablando de este misterio, ¿verdad? Que no quiere, ¿verdad?, que ignoremos. Que ha acontecido endurecimiento de Israel en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si continuamos la lectura, aquí dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y aquí comienza el Señor, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí vuelve el Señor a trabajar con su pueblo, a trabajar con el pueblo judío. Y en este punto, hermanos, nosotros ya estamos allá en la presencia de Dios, celebrando las bodas del Cordero. Aquí en la tierra van a venir 7 años de lo que se conoce como la tribulación, la primera mitad, la segunda mitad de la gran tribulación. Si vamos a nuestras Biblias en Romanos, aquí en 11, en el versículo 22, leemos que dice la palabra de Dios, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, si permaneces, en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y ¿sabes qué, hermano? Aquí lo que estamos leyendo es simplemente de que sí hay una ventana para que el pueblo gentil sea de alguna manera cortado. Y el punto es lo que te estoy diciendo, hermano. Hay un tiempo en el que la iglesia será arrebatada a la presencia de Dios, y aquí ya no hay más tiempo, ya no vamos a estar bajo el tiempo de la gracia, ¿okay? Aquí vienen tiempos diferentes, ¿okay? En Hechos 3, 19 al 21 habíamos leído, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que antes fue anunciado, a quien de cierto es necesario de que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Y entonces aquí vemos que el Señor va a estar en presencia, va a estar allá arriba hasta los tiempos de la restauración. Y lo vemos en el versículo 26, cuando todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Aquí, hermano, lo que estoy narrando es unos acontecimientos que van a suceder en el futuro, ¿okay? Que con todos estos versículos lo que estamos viendo es que este tiempo en el que estamos como iglesia va a terminar, y va a terminar cuando
cuando la iglesia sea arrebatada. Y vendrá un periodo de la tribulación y después va a venir, al final de la gran tribulación, el Señor Jesucristo, su segunda venida. Y ahí viene un tiempo que se llama el milenio. Y ya vamos a ver eso a continuación. Pero antes de llegar a ese punto, piense lo que las profecías dicen de cuando el Señor Jesucristo venga y esté en presencia del pueblo judío, cuando ya la iglesia no esté presente acá. En Zacarías 12:10 leemos: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y dice, hermano, escucha esto, dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora al unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Verán, hermanos, los judíos al mismísimo Señor Jesucristo, y llorarán y lo verán como lo traspasaron. En Zacarías 13:16 dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herida en la casa de mis amigos. Hermanos, verán en las manos del Señor Jesucristo los huecos, esas heridas que se hicieron cuando fue crucificado. Y la gente, el pueblo judío, hermano, estamos hablando de algo que va a suceder. A veces leemos estos pasajes y los tomamos quizás como una historia de ficción o algo de esa naturaleza, hermanos, y no es así. La Biblia, hermano, la palabra de Dios tiene que ser creída. La palabra de Dios no puede ser tomada, este tipo de pasajes, de una manera alegórica o de una manera espiritualizada o de alguna manera decir de que esto significa que más o menos va a suceder tal o cual cosa. Esto simplemente significa, hermanos, que el Señor Jesucristo va a venir y los judíos que estén en ese tiempo van a reconocer al Mesías, van a entender cuando lean las Escrituras nuevamente que el Mesías había venido y que ha llegado por segunda vez, y entenderán que Él fue crucificado, como este pasaje que el pueblo, que los judíos dicen que la sangre de Jesucristo que venga sobre nosotros, que será sobre nosotros la sangre de Él. Y aquí vendrá el Señor Jesucristo, y esta gente que estará llorando, ¿verdad?, afligida, ¿verdad?, le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y el Señor responderá: con ellas fue herido en casa de mis amigos. Y le está recordando: ¿sabes qué? Fui yo sacrificado, fui yo crucificado ahí. Pero hay algo, hermano, que tenemos que entender, de que al Señor Jesucristo nadie lo mató, nadie lo capturó, nadie. Él entregó su vida para la salvación de muchos, dice la palabra de Dios. Él entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, que estando aún muertos nosotros en pecado, Cristo murió por nuestros pecados, hermano. Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Ve? Él lo hizo para darnos la salvación, de la cual hoy no solamente, hermano, el pueblo gentil goza, pero también el mismo pueblo judío, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y si continuamos la lectura aquí en el libro de Romanos, y vamos al versículo 27, y dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dice del versículo 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y aquí estamos, hermanos, entrando a la segunda parte del mensaje. Este será mi pacto con ellos. Y voy a hablar, hermanos, de este pacto. Vimos primeramente el misterio que está alrededor del endurecimiento de Israel en parte, ¿verdad? Y de esto de que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta plenitud de los gentiles es la iglesia que va a ser arrebatada. Y entonces vemos como la Escritura narra en el versículo 26,
Entonces vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad.